vamos a empezar con la primera parte y tengo un punto más básico. Revisen los casos que tienen, también son preguntados en las evaluaciones. Revisen. Muy bien, vamos a hablar de la parte de cardiología. ¿Ya? Muy bien, el sistema cardiovascular, chicos, biológicamente va a derivar de la parte mesodérmica, ¿no? Y esto empieza en la tercera semana. Nuestro primer órgano funcionante biológicamente es el corazón, ¿no? Esto va a ser en la tercera semana, ¿ok? En la tercera semana. ¿Qué día más o menos empezaría? Si lo preguntamos por día. Claro, tiene que ser la diferencia. Le ponemos en qué día empieza ese componente. Entonces, ¿qué pasa? Este corazón primitivo, ¿no? Va a tener 5 partes embriológicamente. El tubo cardíaco, el tubo arterial, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Cada una de esas estructuras va a formar finalmente diferentes partes del corazón, ¿no? Por ejemplo, el seno venoso va a formar la parte venosa, la aurícula primitiva forma las aurículas, el ventrículo primitivo forma la parte de los ventrículos, el tubo arterial generalmente forma las arterias aortas y el tubo cardíaco finalmente va a dar la masa muscular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando algunas de estas alteraciones, o se produce alguna alteración en la parte del desarrollo de este corazón primitivo, lo que vamos a tener son las cardiopatías congénitas. Y ahí vamos a tener diferentes tipos de cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, la más frecuente, ¿cuál es la más frecuente? No. Comunicación. ¿Cuál? ¿La auricular o la auricular? La auricular. La auricular. Esa es la más frecuente. Es decir, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, es verdad, pero es la más frecuente, imagínense, porque es muy grave. La mortalidad y el tema de cirugía es complejo. ¿Por cuántos? A ver, lo ha leído. ¿Cuáles son las 4 características? Por algo se llama tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son las 4 características que tiene un niño que nace con una tetralogía de Fallot? Pues se llamaría trilogía de Fallot o trilogía de Fallot o mono, ¿no? Por eso tienen 4 características. Por eso. A ver, ¿cuáles son las características que vamos a ver en Cardiomegalia, taponamiento de la aorta, hipertrofia del tipo derecho, estenosis pulmonar, ¿cuál es la cosa? Tiene que venir leyendo, yo paso comunicación entre yo paso rapidito y no vamos a entender nada. Tienen que venir a revisar, ¿ya? Muy bien. Esas son las patologías que nos interesan. 1, la más frecuente, y 2, la tetralogía de Fallot, no porque sea la más frecuente, sino porque es la más preguntada. La que más te preguntan en las evaluaciones, ¿ya? Muy bien. Lo más importante es la ubicación de mi corazón. Si ustedes se dan cuenta, el corazón es ubicado anatómicamente en el medio medio. Y esto es importante. ¿Qué es más importante sobre esto? Lo que ustedes tienen que saber es la ubicación, es decir, qué se encuentra hacia adelante y qué se encuentra para adelante. ¿Qué se encuentra para adelante? La musculatura de la pared facial. Ahí tenemos la ubicación de nuestro corazón. Es decir, a ver, hablamos de cámaras. Siempre cuando hablemos de corazón, hablemos de cámaras. Es decir, el corazón generalmente lo dividimos en cámara derecha y cámara izquierda. Si la cámara derecha está formada por el ventrículo y la aurícula, como por esto lo vamos a ver, ¿no? Y la cámara izquierda está formada por la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es más anterior? La cámara derecha. La cámara derecha. Eso es importante, porque cuando ustedes estén de guardia y les viene un paciente, por ejemplo, por un traumatismo torácico cerrado, ¿no? Probablemente lo que puede haber seleccionado como frecuencia es la cámara derecha. O lo otro, ¿no?
ustedes están de guardia y tienen un paciente con un arma blanca, ustedes te van a decir, probablemente que quiero hacer esto, ¿no? La cámara anterior, la cámara derecha, ¿no? Porque es la que está más anterior. En cambio, la aurícula y el ventículo izquierdo están más posteriores. Eso también es importante. Acuérdense, normalmente eso es así, nuestro corazón no es en el lado izquierdo o en el lado derecho. En el lado izquierdo, pero puede haber algunas patologías donde puede haber dextrocardia. ¿Qué significa esto? Que el corazón no esté en el lado derecho, sino en el lado izquierdo, pero si no esté en el lado derecho, ¿no? De ahí vamos a hablar, más que todo cuando hablemos de patologías pulmonares, vamos a hablar de algunas patologías que de alguna forma presentan dextrocardia asociado a algunas patologías pulmonares. ¿Ya? Muy bien, de ahí lo otro que nos interesa es esto, chicos, y este es el ABC. Si yo no entiendo esto, no voy a entender todo lo que incumbe, ¿no? A la parte de la del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está relacionado con todo esto, ¿no? Es decir, normalmente nosotros tenemos dos venas que son importantes, que es la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Sí? Estas son las venas. Prácticamente esto trae toda la circulación de la mano, de los brazos, de la cabeza, del cuello y la cabeza, y esto de la parte inferior, ¿no? De la parte inferior, exceptuando qué parte, los miembros inferiores, la parte pélvica, pero que no lleva la vena cava inferior, la circulación abdominal, ¿no? Es decir, la parte de la circulación ascendente, ¿no? Porque eso va a estar relacionado con qué, con qué venas, con la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. Para formar qué vena, la vena porta, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Ok, entonces la vena cava superior va a ir, porque por su nombre va a ir por la parte superior, o va a acabar por la parte superior de la, ¿no? De la aurícula derecha. Y la vena cava inferior, como ustedes ven acá en el dibujito, va a acabar prácticamente en la cara inferior, ¿no? Más pegados a la válvula tricúspide. Esa es la parte importante. Si las dos van a acabar, si les preguntáramos dónde es la parte final, dónde acaban las venas cavas, ¿dónde sería? En la aurícula derecha. Ahí acaban las dos, es decir, ahí es la parte terminal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa importante? Ustedes ven acá, hay válvulas, ¿no? Hay cuatro válvulas: la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral, ¿no? Vuelvo a explicar. Hablemos de corazón derecho y hablemos de corazón izquierdo, o cámara, para poder entenderlo mejor. Entonces, en la cámara derecha, o el corazón derecho, tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide, y tenemos la válvula pulmonar, que son las válvulas que de alguna forma van a estar en esta parte. Y en el corazón izquierdo vamos a tener la válvula mitral y la válvula aórtica. Esto es importante fisiológicamente, porque son diferentes válvulas, porque las válvulas finalmente, cuando se aperturen o se cierren, vamos a poder llevar el ciclo cardíaco. Porque si no se cierran o no se aperturan, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué podría pasar? Y es patología. Entonces, una válvula tiene que estar abierta y está cerrada, es estenosis. Y si una válvula tiene que estar cerrada y está abierta, es insuficiencia. Ahí ya hay patología valvular, ¿no? que vamos a tocar más frecuente, porque hay algunas que son más raras. Okay. Entonces, esto es lo que yo tengo que saber para poder entender finalmente la patología que voy a tener, o las insuficiencias, las valvulopatías que mayoritariamente me van a llevar a insuficiencias cardíacas, ¿ya? Muy bien. De ahí que otra cosa es importante, que finalmente lo que voy a tener yo acá está, como ustedes ven, es sangre, está de color azul porque es sangre desoxigenada, pero raro que nos va a llevar una arteria, porque las arterias mayoritariamente llevan sangre arterial, ¿estamos de acuerdo? La única parte de nuestro cuerpo donde la sangre arterial es llevada por la sangre venosa, pero es llevada por una arteria, es en la circulación pulmonar. Nosotros tenemos dos arterias pulmonares, se dividen cada uno por un lado, ¿ya? ¿Qué patologías vamos a tener ahí? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar es la patología de la arteria pulmonar, ¿no? A pesar que es un tema venoso, ¿no? Pero el tromboembolismo pulmonar venoso, ¿no? Tromboembolismo pulmonar venoso mayoritariamente afecta a la arteria pulmonar, ¿ya? Es una patología grave, ¿ya? De ahí lo vamos a ver. Muy bien. Finalmente, esta arteria pulmonar lo que hacen es la hematosis, que eso lo vamos a ver en neumología, ¿no? La parte alveolar y la parte del intercambio gaseoso alveolar. Finalmente, después que se produce la hematosis, ¿no? Vamos a tener nosotros, o esta sangre ya con el intercambio gaseoso rica en oxígeno, va a ir hacia donde es el ventrículo, hacia la aurícula izquierda. Y acá tenemos 4 venas pulmonares, es al revés, lo mismo, ¿no? Es el único sistema que lleva sangre oxigenada, pero que son venas. Y son 4 venas, ¿ya?
finalmente esto va a recorrer por la arteria, va a pasar por la válvula mitral, por la válvula aórtica y va a ir a la circulación sistémica. Y esto es importante, porque finalmente cualquier alteración en la funcionalidad de estas válvulas o de la arteria pulmonar o de las venas pulmonares, que es más raro, va a producir patología cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, las valvulopatías. ¿Por qué tenemos acá? Por ejemplo, si hay una disminución en el retorno de la vena cava o en la cava superior o en la cava inferior, ¿en qué creen que ustedes afectaría? Para hablar un poco de eso. Disminuye el volumen de la vena cava inferior. Porque una lesión, están en sala de operaciones y desgraciadamente lesiona la vena cava inferior. Vamos a poner aquí como un caso. ¿Qué pasaría? ¿Qué función del corazón estaría afectada? Muy bien, exactamente, eso es, ¿no? Porque finalmente lo que va a regular de alguna forma el volumen que llegue por estas venas va a ser la precarga, ¿no? Es decir, si se afecta la llegada de volumen va a estar afectada la precarga, ¿no? Por eso la precarga tiene de alguna forma es decir, el factor más importante para la precarga es el volumen, ¿no? Pero también depende de otros factores, ¿no? Por ejemplo, la distensibilidad, la contracción también de alguna forma de la aurícula derecha o la aurícula izquierda, ¿no? Porque estamos hablando de dos cámaras, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lo mismo, entonces, esta es la parte importante. Y de ahí que seguimos, tenemos nuestro sistema de conducción. Este sistema de conducción, chicos, es importante. Este nodo sinusal, ustedes se dan cuenta, ¿dónde empieza? Así es. ¿Y dónde está nuestro nódulo auriculoventricular? Así es. No, esto es importante porque nuestro sistema de conducción finalmente va a estar ¿en dónde? En nuestra aurícula derecha. Eso es lo importante para poder... Entonces, vamos a tener de alguna forma nuestro sistema de conducción. Recordemos que en nuestro corazón hay dos tipos de cardiomiocitos, ¿no? Los cardiomiocitos funcionantes que hacen la contractilidad y tenemos los cardiomiocitos especializados, que son los que van a llevar el sistema de conducción, ¿no? Unos son cardiomiocitos especializados, que van a hacer la función de esto, que es de poder llevar todo el sistema eléctrico, ¿no? Para entenderlo a diferentes partes del corazón. Finalmente esto empieza acá, pero manda ramas ¿a dónde? Hacia la aurícula derecha, ¿no? De ahí va hacia el nódulo auriculoventricular, ¿no? De ahí va hacia la X, y finalmente ¿dónde termina? En la fibra. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de ellos, chicos, va a regular la función cardíaca de nosotros, ¿no? Nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cuál es nuestra frecuencia cardíaca normal? ¿Quién cree que regula esa frecuencia cardíaca? Por eso es nuestro regulador, ¿no? Es nuestro marcapaso cardíaco, por lo que se le llama. ¿Qué significa? Que si mi nodo sinusal falla, ¿quién va a controlar la frecuencia cardíaca? El nodo auriculoventricular. ¿Y será 100 a 60? Ya no baja, es 60 a 40, ya va bajando. Por ejemplo, cuando yo tengo un bloqueo auriculoventricular, es decir, cuando mi aurícula, ¿no? mi nodo sinusal manda una información y mi nodo auriculoventricular manda otra información, el paciente ¿qué cree que usted va a tener? ¿Va a tener taquicardia o va a tener bradicardia? Bradicardia. Los bloqueos auriculoventriculares lo que van a hacer es bradicardizar al paciente. Por esto, ¿no? Y finalmente esto va bajando, ¿no? Por ejemplo, si yo sigo acá, ¿no? en la fibra de Purkinje, ¿cuándo será? Ya no será 60-40. Va bajando, ¿no? Va bajando, así. Será de 40-30. Y más abajo, cuando ya hay una regulación de acá, de la parte de la espicia, será 15. Va bajando. Esa es la parte importante de la regulación. Bueno, ¿qué es importante acá? Saber, ¿no? Que tenemos dos tipos de cardiomiocitos, ¿no? Los cardiomiocitos funcionantes que hacen la contracción miocárdica y los especializados que lo que van a hacer es llevar el sistema de conducción, chicos, y que cada punto de estos finalmente va a regular nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso que nuestra frecuencia cardíaca es 60 a 100. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal hace esa función, ¿no? Digamos, si nosotros ahorita deja de funcionar nuestro nodo sinusal, nuestra frecuencia cardíaca no sería de 60 a 100, bajaría. Eso, ¿no? Muy bien, otra cosa importante, chicos, es la parte aplicativa de la irrigación coronaria. ¿Cuál es la patología cardiovascular más frecuente? ¿Cuál es la que tengo que saber como médico general? El infarto de miocardio. El infarto de miocardio es la patología más frecuente cardiovascular. El hipertensión también, ¿no? Por lo tanto, son las dos patologías que tenemos que conocer más. Entonces, el infarto de miocardio, ¿con qué va a estar relacionado? ¿Con qué?
Por la irrigación coronaria, ¿no? Acuérdense, la principal causa o el principal factor asociado a la patología cardiovascular o al infarto cardio es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis está relacionado con ¿qué? Con lesión endotelial, ¿no? Ese es el primer proceso que se produce. Para que finalmente primero se lesione el endotelio, de ahí van entrando los LDL, se forman los macrófagos espumosos, y finalmente ¿qué pasa? Esta es la parte endotelial. Finalmente esto que hace que finalmente pueda estar más inflamado. Está inflamado. Y cuando uno está inflamado, ¿qué suele más fácil romperse? Entonces la principal causa de los infartos es la ruptura de esta placa. Que para si se rompe la placa, hemos hablado de la coagulación primaria. Pero una pregunta de coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es el primer efecto que se produce para que se produzca la coagulación? La lesión endotelial. Es lo mismo. Entonces, si yo tengo lesión endotelial, en este caso, producido por activador del factor tisular en la coagulación intravascular diseminada, y tengo al otro lado, tengo la parte de la lesión endotelial producido por inflamación de la aterosclerosis, finalmente, ¿qué va a hacer? Que se active la coagulación primaria, la coagulación secundaria y que forme el trombo. ¿Y qué va a hacer el trombo? Construir la circulación. Entonces, esta es la parte importante, ¿no? Y otra cosa importante acá que tenemos que recordar es la circulación coronaria. Ustedes se dan cuenta, miren, ¿cuántas arterias coronarias tenemos? Dos. Muy bien. ¿Son ramas de qué arteria? De la aorta. Uno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar. Vamos a ir primero a este. La coronaria izquierda tiene esto que se llama el tronco. Es decir, es un tronco, es como que inicia, ¿no?, de alguna forma la parte del corazón, de la parte de la coronaria izquierda. Y este tronco va a dar dos ramas importantes. La más ramas, pero vamos a ver la más importante. Una que se va al costado, ¿no? Que es la circunfleja, y otra que se va hacia abajo, que es la descendente anterior, o también llamada interventricular. ¿Por qué? Porque va por el espacio, por el septum, que es el que lo que va a hacer es dividir descendente anterior e interventricular. Muy bien. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque finalmente, acuérdense que es la parte de un electrocardiograma, es la demostración de los potenciales de acción, ¿no? Todo lo que se produce acá, que son las potenciales de acción, finalmente yo lo voy a poder demostrar en un electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber como médico general? La relación que existe en el electrocardiograma con la irrigación coronaria. Porque finalmente, cuando yo tengo, por ejemplo, estoy de guardia y a mí me dicen, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Doctor, el paciente tiene un ST elevado, ¿ya? De B1 a B4. Y digo, caray, ¿qué cara es esta? Le digo, primero la cara. Y lo otro que puedo saber qué es, ya que y así como le vamos a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo que saber las dos cosas. Porque a veces llevan después veremos el tema del ST elevado, que es patología, que lo vamos a ver otra semana. Pero la cosa que ustedes tienen que entender es la relación de eso. Entonces, para esto hay diferentes formas de recordar, ¿no? Hay una mnemotecnia que se llama SANA. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Para recordar, ¿no? Septum, cara anterior, cara lateral. Y la cara lateral se divide a su vez en dos: lateral alta y lateral alta. ¿Ya? Entonces, acá que tenemos, en la S tenemos B1 y B2. ¿No? B1 y B2 es la cara septal, es la cara más, digamos, más interna, ¿no? Acuérdense que este corazón, la cara izquierda está así, está volteada. Acuérdense, ya lo explicamos. Acuérdense para la parte, porque cuando veamos también el electrocardiografía, eso es importante, la posición del corazón. Entonces, la cara anterior es B3 y B4. La cara lateral baja, vamos a poner acá, es B5 y B6. Y la cara lateral alta es 1 y es AB. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa acá? Es lo siguiente. Es saber qué zona o qué parte va a irrigar mi corazón. Por ejemplo, la cara lateral, vamos a poner, es B5, B6, 1 y ABL, es irrigado por la circunfleja. Ahí está. Y la cara, ¿no?, septo anterior o anteroseptal va a ser irrigada por la descendente anterior. Entonces, la descendente anterior, digamos, es la arteria más importante de mi corazón. ¿Por qué? Porque va a irrigar prácticamente todo el corazón izquierdo, ¿no? O todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, por lo tanto, primera pregunta:
Si le ponemos un caso clínico y le decimos que el paciente tiene shock cardiogénico, ¿cuál de las dos arterias, la circunfleja o la descendente anterior de usted se obstruye? La descendente anterior, ¿no? Porque finalmente, imagínense, si obstruye la descendente anterior, se necrosa todo esto, una necrosis más del 30%. Si tengo una necrosis más del 30% del ventrículo izquierdo, ya fui, porque probablemente haga shock cardiogénico. Entonces, la principal complicación de la lesión o cuando hay infartos del ventrículo izquierdo es el shock cardiogénico. Es lo más grave, es la manifestación más grave intrahospitalaria, porque la complicación más grave extrahospitalaria del infarto es la fibrilación ventricular. Por eso que los pacientes de que se mueren pacientes con infarto, ¿no? A ver, ustedes los contrataron ustedes para trabajar en un gimnasio, ¿ya? Y están ahí trabajando chévere, ¿no? Y como parte del nutricional, ¿ya? Le dicen, ¿cuál es tu chamba? Tienes que pesar, medir, darle su proteína, chévere. Estás sentadito ahí y te llaman, doctor, hay un paciente que uno de los chicos que está haciendo se cayó. Tú te acercas, no responde, no respira, te infarto. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la principal causa de este infarto? ¿Y qué te dicen? No, doctor, no lo ves que está un poquito subido de peso, no, está al costado, hizo un esfuerzo físico. ¿De qué se murió el paciente? A ver, ¿cuál es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en el mundo? El infarto. El infarto del miocardio. ¿Y de qué se muere el paciente de infarto del miocardio? De fibrilación ventricular. ¿Por qué creen que todos, ustedes han llevado todo un ciclo aprendiendo el TEA? ¿O no? ¿O utilizan el desfibrilador? Pues por eso. Porque ¿qué hace el TEA? A ver, ¿cuántos ritmos tenemos? ¿Hay ritmos desfibrilables y no desfibrilables? A ver, ¿la fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable o es un ritmo no desfibrilable? Desfibrilable. Entonces, por eso que ustedes tienen que saber manejar el TEA. Porque pónganse en algún momento, ustedes están en el Estadio Nacional o están en el Jockey Plaza, hay un paro cardiorrespiratorio, llega la enfermera con un TEA y ustedes como algún médico, y ustedes buena gente se mueren ahí, a ver, ¿cuál es el TEA? ¿No? Y tienen que saber, porque finalmente eso es una competencia de un médico general que debe saber más. Mínimo saber manejar una receta baja. Mínimo. Pero finalmente ustedes también llevan temas de incubación, chicos. Tienen que saberlo. Entonces, la principal complicación extrahospitalaria es la fibrilación ventricular, no se mueren. Y en los pacientes que llegan a la emergencia o llegan al hospital, la principal complicación de muerte es el shock cardíaco, ¿ya? Del ventrículo izquierdo. Muy bien. A ver, yo les digo otra pregunta más. Si yo tuviera un infarto en miocardio y a mí me dicen lo siguiente, ¿cuál de las tres arterias coronarias cree usted que sería más grave o estaría más grave en su paciente? Simple pregunta. ¿El tronco coronario izquierdo, la circunfleja o la descendente anterior? A ver, quiero repetir. ¿Sí? Tronco coronario. ¿Cuál? Tronco coronario. Si esta es la mamá, ¿sí o no? ¿Cómo creen que ver? ¿Qué elevación tendría un paciente que tiene un infarto del tronco de la coronaria izquierda? Todo, así es. ¿Cómo se llama eso? Anteroseptal extenso. Así ustedes van a ver. ¿Qué tiene el paciente? Les van a decir, no, el infarto. Ustedes están en guardia y llega el emergencista, el intensivista, el cardiólogo, no tiene un infarto, tiene un anteroseptal lateral extenso. Uy, caray, ¿qué pasó? Tiene ST elevado desde B1 hasta B6. ¿No? Y lo ven al cardiólogo y dice, ya, pues. Porque desgraciadamente es el infarto más grave, ¿no? Porque prácticamente no solamente se está necrosado tu corazón, sino hasta la cara lateral. La mortalidad es altísima. La mortalidad es altísima. Eso sí tienen que saber, los chicos, porque preguntan un montón, no solamente en mis exámenes, sino los exámenes que ustedes van a hacer cuando su según, ¿no? ENAM, salud, no sé, presidencia, que ahora se tiene que hacer. Muy bien, esto chicos es la parte importante de eso. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿Se entendió? ¿Temas confundidos? ¿No cuando venían? ¿Está bien? Ok, voy a borrarlo. ¿eh? ¿Puede volver a repetir la nanotecnia? Sal. Septal, anterior y lateral. ¿Me acuerdo? Sal, no creo que es una palabra no difícil de... Porque ¿qué pasa? A veces, en la mayoría de libros te dicen anterior, septal, lateral. Entonces tienes a confundir, ¿no? Tienes a confundir porque finalmente dice anterior, B1, B2. Porque así es el orden que te dan en la mayoría de libros, ¿no? Pero el orden no es así realmente, es septum, anterior y lateral, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5.
Lateral alto, doctor. Lateral alto es 1 y AB. De 1. Derivación 1 y AB. 1 y AB. A ver. Sí, alto. Y bajo es 5 y el 6. Acuérdense, hay ABL, hay ABR y hay AB. Ahorita vamos a ver la parte final. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto es de relación coronaria. ¿Ya? Entonces, vamos a ir para la parte ya de la coronaria derecha. Entonces, nos vamos a la coronaria derecha. La coronaria derecha, como ya vimos, chicos, es lo mismo, ¿no? Es, la arteria, es una rama de la aorta, pero esta arteria, ¿por qué es importante? Uno, es importante porque va a irrigar el ventrículo derecho. ¿Ya? Otro es importante porque va a irrigar la cara posterior del ventrículo derecho, y otra cosa importante porque va a ir hacia la cara inferior, ¿no? Y acá sí da las arterias diagonales. La diagonal. ¿Ya? Entonces, ¿la cara inferior en el electrocardiograma cuál es? No. 2, 3, ABF. Así es. 2, 3, ABF. Entonces, si yo les hago la pregunta, les digo, paciente de 45 años, que viene con dolor torácico, se le encuentra elevación del ST en 2, 3 de ABF, indique la cara en qué arteria superior. Cara inferior, ¿qué arteria inferior? La arteria coronaria. Eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber. La parte explicativa, ¿no? Entonces, pero ¿para qué me aprenderme todas las arterias? Es para la parte explicativa, para que ustedes puedan saber las caras. Y otra cosa importante, la coronaria derecha, chicos, dan las dos ramas, por ejemplo, estos son, ¿no? Hacia el nódulo sinusal y hacia el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, otra pregunta más, si yo les preguntara, nuestro sistema de conducción cardíaca, ¿quién me diría? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Muy bien. Ok. ¿Y qué dijimos al inicio? A ver. Si falla nuestro sistema de conducción, ¿qué tiene que hacer nuestro paciente? ¿Qué patología dijimos? Radicalizarse, lo dice otra patología. Bloqueos auriculoventriculares. Entonces, la principal complicación cuando hay infarto del corazón derecho son las alteraciones del ritmo. En el corazón izquierdo son hemodinámicos, chocardiogénicos. En el corazón derecho son el ritmo, bradicardias, bloqueos auriculoventriculares. Otro ejemplo, para que ustedes entiendan, ¿no? Paciente de 70 años, diabético, hipertenso, que ingresa a emergencia con una frecuencia cardíaca en 30, ¿no? Además se le encuentra un ST elevado en 2, 3 diabetes. Indique qué arteria se obstruyó, arteria y rama, ¿no? Y explique la patología, o explique por qué este paciente tiene radical. ¿Qué me quisiera ver explicado? ¿Qué para poder prohibir? Porque La la pregunta, ¿qué arteria? coronaria derecha. Ok, ¿qué rama? ¿Tienen el nombre? No. La rama es su nombre. Rama para el nodo sinusal y Rama para el nodo sinusal y rama. ¿De cuál es la rama? La rama del nodo sinusal o la rama del nodo auriculoventricular. ¿No? Por ejemplo, si yo les dijera 30, ya significa que probablemente el sistema de conducción, ¿no? Ahí habría un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Probablemente de alto grado, eso ya lo vamos a ver después. Ahorita el entendimiento es que ustedes reflejen, ¿no? O que sepan que un paciente que finalmente tiene un infarto del corazón derecho, su principal complicación que puede tener son bloqueos auriculoventriculares, pero no solo eso. ¿Cuál es la explicación? Porque la arteria coronaria liga el sistema de conducción cardíaca. La pregunta es, ¿y en todos los seres humanos está así? Eso es falso, ¿no? Si nosotros a todos ahorita nos hicieran una angiografía coronaria, puede ser que en alguno de nosotros la irrigación del nodo sinusal sea de la coronaria izquierda. Puede ser, no, digamos, en el 90% es así como estamos explicando, pero puede haber variantes anatómicas, ¿no? La variante anatómica no se les puede preguntar a ustedes, porque ustedes están en formación, pero es un residente, un especialista tiene que preguntarle variantes anatómicas. O les diría qué porcentaje del nodo sinusal es heredado por qué y por cuál arteria, y llamaríamos a todos. Eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, chicos. Muy bien. Entonces, esto es lo importante. De ahí el sistema de irrigación o el sistema venoso, chicos, no nos vamos a complicar. No nos vamos a complicar. Más importante es eso, ¿sí? Más importante es la irrigación coronaria, ¿ya? Arterial. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Ok, seguimos. Muy bien, es lo mismo. Entonces, ¿qué me interesa a mí, chicos? Es qué arteria es irrigado y qué cara. Y lo otro es
que tengo que hacer mi resumen de qué, del electrocardiograma, dónde está afectada esa cara, porque así le vamos a preguntar. Porque voy revisando una tarjeta. Después están ahí que no, que doctor, pero ¿en qué momento? La positiva. Muy bien, de ahí chicos tenemos lo que es la parte del pericardio. ¿Ya? El pericardio es importante. Acá mismo, por ejemplo, vamos a ver nosotros. Tenemos el miocardio, tenemos el endocardio, que eso lo vamos a ver después. Tenemos la cavidad pericárdica, tenemos el pericardio parental y tenemos el pericardio visceral. Esta estructura también se le llama la parte del epicardio. Este epicardio, ¿no? y a su vez, ¿no? Esto va a tener un saco fibroso externo y el pericardio seroso que va a ser interno, ¿no? Y este pericardio seroso se divide a su vez en visceral, ¿ya? O epicardio. ¿Ya? Ese es un poquito para que se pueda entender. ¿Qué es esta imagen? Es la parte externa del pericardio. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué es importante el pericardio? El pericardio fisiológicamente que tiene es una estructura que finalmente cubre a nuestro corazón, ¿no? Y que va a estar de alguna forma, va a tener un contenido líquido. Claro, es un espacio que finalmente tiene un líquido. Y ese líquido lo que hace es evitar que el corazón se funcione, nada más, esa es su función, ¿no? Pero ¿qué pasa? Existe lo que es patología. La parte pericardio es importante, por dos motivos para la parte explicativa. Uno, por este nombre, por el epicardio. Es decir, todas estas arterias que están acá, chicos, todas estas arterias grandes, vamos a ponerlo acá, grandes, ¿no? Que son la coronaria, la diagonal, la descendente anterior y la coronaria. Eso porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, que hay ramitas pequeñas, ¿no? Hay ramitas pequeñas que finalmente se difunden, que son, se les llama circulación profunda del corazón. Ahí nos dejamos con el nombre, ¿no? Todas estas arterias grandes discurren por dónde? Por el epicardio. Por eso cuando ustedes salen infarto de miocardio, ¿qué les dice? Infartos epicárdico, ¿no? O transmurales. Por lo tanto, a ver, una pregunta simple, para que se entienda. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué infarto es más grave? Un infarto donde de alguna forma van las arterias grandes o van las arterias pequeñas, las perforantes, o las arterias grandes. ¿Cuál es la más grave? Así es, las grandes. Y entonces esas arterias grandes van por el epicardio. Por eso que los infartos graves son los epicárdios, eso se les llama, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ocurren las arterias grandes. Si a mí se me obstruye una arteria grande, va a ser más complicado, o el paciente va a estar más grave que se me obstruye una arteria chica. Por eso son infartos epicárdios, ¿no? Por eso es importante la parte explicativa. Y lo otro que es que este epicardio puede enfermarse. Y acá tenemos que recordar tres patologías. Uno que es la pericarditis aguda, otro que es la pericarditis con derrame, y lo más grave, que es lo que mata al paciente, que es el taponamiento pericardio. Muy bien, a ver, ¿qué han revisado pericarditis? Tres palabras. A ver, te pregunta de pericarditis, clínica y etiología. Ya, muy bien, puede haber dolor pulsante. ¿Qué más? ¿Pero qué otra característica tiene? ¿Está bien? Por ejemplo, en el infarto, ¿cómo es el dolor? Opresivo, ¿sí o no? En cambio, tu compañero ya no está diciendo que el dolor no es opresivo, es un dolor pulsante, ¿no? Exacerba. ¿Quién inerva el pericardio? Vago. El nervio fénico. Así Freno, es. freno. Entonces, de alguna forma, como dice un compañero, duele, pero ¿qué otra característica tiene? Es un dolor pulsante. ¿Qué otra característica tiene? Exacerba, y que aumenta. ¿Cómo que disminuye? Los ruidos. Disminuye cuando el paciente está parado y se pone hacia adelante. ¿Y cuando aumenta? Cuando el paciente está en decúbito, ¿no? Esas son las características del dolor pericárdico, ¿no? Es un dolor pulsante, ¿no? Es un dolor que de alguna forma disminuye con la posición cuando el paciente se pone de pie y está hacia él. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la principal causa de la pericarditis? A ver, ¿cuál sería el cuadro clínico? A ver, ¿qué cuadro clínico les pondría un examen para que ustedes sospechen una pericarditis? Aparte de la clínica, compañeros, ¿no? Paciente de 45 años que llega a la emergencia porque presenta un dolor punzante en la región torácica anterior, indica que el dolor mejora cuando se pone hacia adelante. ¿Sería sospecha de pericarditis? Sí. Yo le pusiera ahí. Según el cuadro clínico, ¿cuál es su sospecha y cuál es la etiología más frecuente de esta patología? Así de simple. ¿Cuál sería su sospecha clínica?
Una pericarditis, Pericarditis. una frecuencia clínica. Ok, pero ¿qué dato clínico nos faltaría? Por eso la etiología. ¿Cuál es la principal causa? Las causas virales. Así es, los enterovirus son las principales. Ahí tenemos los ecovirus y los coxsackievirus. Estas son las principales causas. Por lo tanto, ¿cuál es el cuadro clínico característico de estos pacientes que van a tener un cuadro respiratorio agudo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos preguntaba una sospecha de una pericarditis que ha tenido un cuadro respiratorio en los últimos 10 o 15 días, ¿no? Y doctor, he estado con un tema de una rinofaringitis, ¿no? El infecto, ¿el coxsackie qué produce? ¿Cuántos coxsackies se le da? El coxsackie A y el coxsackie B, ¿qué patologías produce? A ver, dos patologías. ¿Cuál? Síndrome mano-pie-boca y ¿cómo más? La herpesina. ¿Qué va a producir esto? Fiebre, dolor de garganta. Te llega el paciente que vamos a tener nosotros a los días donde yo estuve con fiebre, dolor de garganta y una pericarditis. Claro, puede haber otras causas de pericarditis, hay 1000 causas, ¿no? Pero lo más frecuente como médico general tengo que saber porque es lo que les van a preguntar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tengo la clínica y ya tengo la etiología. Pero eso no es problema, chicos, porque finalmente una pericarditis aguda, lo único que tengo que decirle al paciente es reposo y darle aire antiinflamatorio. ¿Cuál es el problema? Este paciente, vamos a poner acá el ejemplo, ¿ya? Es decir, este paciente llega el día 1, ¿no? Y tiene una pericarditis, te dicen pericardio hiperrefringente, te dicen acá, nada más, día 1. Ok, el paciente, el dolor, no le está dando vaines, el dolor mejora parcialmente, en el día 3 ya haces otro ecocardio, y te dicen que ya no, que ya acá hay 150 mililitros de líquido. ¿Qué pasó acá? Ya no es normal, porque dijimos que normal había 30, 40. Ya está aumentando. ¿Qué pasó acá? Ya hay derrame. Okay, ya hay derrame. Le hacen, ok, te dice el cardiólogo, control en 48 horas. El día 5 ya no hay 150, ya hay casi 300. Ok, ¿qué pasó acá? ¿Puede haber un taponamiento? No, todavía no. ¿Cuánto de volumen se necesita para que un paciente haga taponamiento? No. Tiene, a ver, lo primero que tengo que saber yo, si es agudo o esto, para ver el volumen. ¿Cuánto de volumen? Un poquito más. 300 en agudo. Y para subagudo o crónico, 450. El volumen es diferente. ¿Por qué? Porque los con tema crónico, el pericardio está muy más acostumbrado a tener volumen. Hay pericarditis crónica. Entonces, ¿me preocuparía por ese paciente o no, chicos? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ese volumen aumenta mucho? Por ejemplo, te dice control en 7 y ya va en 300. ¿Qué le buscaría? A ver, ya dijimos. Esto ya es una pericarditis con derrame. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay derrame pericárdico, ¿sí? Pero ¿cuál es lo más grave que dijimos? El taponamiento pericárdico. El taponamiento pericárdico. Entonces, a mí lo que me tiene, la pericarditis no me va a matar, el derrame no me va a matar. Lo que me va a matar es el taponamiento pericárdico. Entonces yo tengo que monitorizar a este paciente. ¿Cómo lo monitorizo? A ver, ¿qué signos o síntomas me llevan a mí pensar que este paciente no solamente tiene un derrame pericárdico, sino que está yéndose a un taponamiento? Disminución de los ruidos cardíacos. Eso también. A ver, la actividad de Bell. A ver, ¿qué es la actividad de Bell? Ingurgitación yugular. ¿Cómo se llama ese signo? Ya, muy bien, hipotensión. Hipotensión. Muy bien, excelente. Ruido también. Estos chicos no les vamos a preguntar la actividad de Bell, les vamos a poner un caso clínico y ustedes nos digan si es una pericarditis, si es un derrame pericárdico o es un taponamiento. Queremos decir paciente de 40 años que viene con cuadro febril, ¿no? Que indica que el dolor le mejora cuando se pone, ¿no? Cuando está en cúbito se pone adelante, cuando está en presentación se pone adelante, al examen físico con infiltración yugular, frecuencia, ¿no? Y presión arterial 60-40. ¿Cuál es su presión diagnóstica? Es un taponamiento pericárdico. Muy bien, entonces, estos chicos es lo que finalmente va a llevar. Imagínense, vamos a ver. Normalmente, para poder entender acá tengo mi pericardio y acá tengo mi corazón. ¿Qué decíamos? Estoy poniendo un poquito más grande para que se entienda la explicación, ¿ya? Que realmente no es así, por eso el pericardio es chiquito. ¿Qué pasa acá? Normalmente, acá hay un poquito de líquido, vamos a poner acá.
para que se entienda mejor. ¿Qué sucede? Cuando hay un taponamiento pericárdico, este líquido no va a ser poquito, va a ser mayor. ¿Y qué va a pasar con mi corazón? No se va a poder llenar. Si no se llena, ¿dónde va a ser la alteración? ¿En la fase sistólica o en la fase diastólica? En la fase diastólica. ¿Por qué? Porque cuando el corazón quiera llenarse no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque está el pericardio lo está comprimiendo, es decir, el líquido del pericardio lo está comprimiendo del corazón, por lo tanto no se va a poder. Entonces la alteración es diastólica. ¿Y qué pasa? Normalmente nosotros, si nosotros inspiramos, cuando yo tomo aire, esto lo vamos a explicar también en neumología, lo que hace normalmente la presión intratorácica disminuye para que pueda entrar el aire, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? La presión intratorácica disminuye, pero ¿qué pasa con la distensión? La distensión pulmonar aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con el mediastino? El mediastino se va a aperturar. Entonces, si el mediastino se apertura, ¿qué va a pasar fisiológicamente? Con el llenado auricular, ¿va a ser mayor o va a ser menor? Fisiológicamente, no estamos hablando de la patología, sino para que entiendan. Mayor, así es. Por lo tanto, nuestro corazón se llena ¿en qué fase? ¿Inspiratoria o expiratoria? En la fase inspiratoria. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal, eso es lo que todos ustedes no hacemos fisiológicamente, lo que están haciendo ahorita, ¿no? Acuérdense. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, de alguna forma, tengo a mi corazón lleno con un derrame pericárdico, ¿no? Y finalmente el corazón no se llena, cuando yo inspire, ¿qué creen que es? ¿A dónde se ve que se sale? Se va a regresar. ¿A dónde? ¿Qué es lo que Va a agarrar la vena acá. así es. Por lo tanto, ¿qué va a tener mi paciente? ¿Y en qué momento? ¿En inspiración o en expiración? En la inspiración. ¿Cómo tenemos ese signo? Ahí está el logo. Miólogos, signo de Kussmaul. ¿Qué significa signo de Kussmaul? En concentración yugular, aumenta la concentración yugular en inspiración. ¿Ya? Entonces, eso explica también la concentración yugular. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Lógico, si hay, imagínense que yo con este topo lo pongo acá, quiero ocultar el ruido, ¿cómo van a estar? Apagados. ¿Por qué? Porque el agua no es un transmisor de sonido, así es simple, es la explicación. Cada cosa tiene implicación en medicina. No tiene buen pasaje de sonido, por eso que finalmente puede haber disminución. ¿Y por qué hipotensión? Lo más importante. Por lo mismo que no se termina de Ya llenar. acabamos de hablar del gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco de qué depende? El volumen sistólico. La frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico de qué depende? Del volumen de los diastólicos menos el sistólico. Eso es cuando hablamos cuando debemos hablar de curva presión-volumen, pero está bien, no está mal, pero ¿de qué depende el gasto? No, de la precarga, de la contractividad y de la poscarga. Esos son los tres parámetros. No está bien lo que has dicho, no está mal. Pero cuando hablemos de curva presión-volumen, ahí vamos a enfocarnos más que todo a esa fórmula que hizo su compañero, que es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Lo que nos interesa ahora es ver esta funcionalidad, para que ustedes puedan entender lo que es un shock. El volumen sistólico va a estar relacionado con la precarga, con la contractibilidad y con la poscarga. Y acá está la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cualquier parámetro que afecte, ¿no? Es decir, si disminuye la precarga, si disminuye la contractibilidad, aumenta la poscarga, o aumenta mucho la frecuencia cardíaca, o disminuye mucho la frecuencia cardíaca, ¿qué va a afectar finalmente? El gasto cardíaco. Así es decir, cualquiera de esos cuatro componentes va a afectar el gasto cardíaco. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca en 20, ¿cómo va a estar su perfusión de su cuerpo? Va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está disminuido. Si yo tengo un paciente que tiene una hemorragia digestiva masiva, ¿qué va a afectar? ¿La precarga, la contractividad, la poscarga o la frecuencia cardíaca? La precarga. ¿Cómo va a estar su gasto cardíaco? Muy bien. Lo mismo. Entonces, en este paciente que tiene un taponamiento pericárdico, que no puede llenarse su corazón, ¿qué se está afectada? ¿La precarga, la contractividad o la poscarga? La precarga, porque no se puede llenar su corazón. Bien. Entonces, cada afectación o cada patología, chicos, finalmente va a afectar algunas funcionalidades, como yo hablo de shock. Entonces, este shock tiene un nombre. ¿Cómo se llama este shock? ¿Cuántos tipos de shock tenemos? Hay ustedes le preguntamos en el examen. A ver, indíquenos cuántos tipos de shock tenemos y su causa más frecuente o una causa producida por esta patología.
A ver, shock. ¿Cuál es el más frecuente? Hipovolémico. Hipovolémico, es más fácil, ¿no? A ver, una causa. Hemorragia. Hemorragia traumática, hemorragia digestiva, él es más frecuente. Otro. Cardiogénico, que no es el que sigue frecuente. Esa es la sepsis. Claro. Pero acuérdense, la sepsis no incluye, no se llama sepsis, se Distributivo. llama shock séptico, shock distributivo. Y el shock distributivo tiene tres etiologías. Tiene séptico, tiene anafiláctico y tiene neurogénico. De los tres, el más frecuente, muy bien, es el séptico. ¿Ya? Y después tenemos esta, que son los shock obstructivos. En el shock obstructivo, como es su nombre, obstructivo, ¿no? El corazón está bien, hay algo que está obstruyendo la función normal del corazón. En este caso, ¿qué es? El taponamiento pericárdico. Otra causa, un hemotoras de tensión. ¿Qué hace un hemotoras de tensión? Comprime el mediastino. Sí. Y al comprimir el mediastino, ¿qué va a pasar? Va a evitar. Afecta el llenado ventricular, El llenado. para poder entenderlo mejor. ¿No? ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar masivo? Lo mismo. Después vamos a explicar eso con lo más. ¿Ya? Muy bien, entonces, finalmente, este es otro tipo. ¿No? Es decir, el taponamiento pericárdico lo que produce es un shock de tipo obstructivo. ¿Ya? Un shock de tipo obstructivo. Y por último, es el shock, el shock cardiogénico, que es, digamos, el tercer puesto, y el shock obstructivo, que es el cuarto puesto. ¿Los chicos? Muy bien. Manejo de esto netamente, lo que hay que hacer es una pericardiocefalia. Tú entras y sacas el líquido, con drenajes, cultivos y todo lo demás, ¿no? Para ver la etiología. Entonces, esta fórmula es importante, chicos. A ver, ¿qué leí? A ver, ¿qué es el gasto cardíaco? La primera pregunta. Porque si no, vamos a hablar de cada uno de estos parámetros y finalmente nadie va a saber qué es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Ya. Volumen. Uno es volumen. Pero recordemos, mira acá. Volumen sistólico, frecuencia cardíaca. ¿Esto qué es? Volumen. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué volumen que tiene que ser? No, está bien. ¿Pero qué tiene que ser? ¿Mililitros? ¿Litros? Así es. Mililitros. ¿Y la frecuencia cardíaca qué es? Por minuto. Por la frecuencia cardíaca está dado por minuto. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen eyectado por tu corazón en un minuto. Ahí está la definición. Entonces, si yo sé, me recuerdo la palabra que es gasto cardíaco, ni siquiera saben qué es. Ok. Entonces, es mi volumen eyectado en qué? En 1. ¿Cuánto es fisiológicamente? 5 litros. Y ahí viene la fórmula. Ya cuando veamos la curva de ese volumen, ahí vamos a saber por qué es 70. ¿No? ¿Por qué 70? Ahorita no nos vamos a ver. Okay. La precarga. ¿Qué ley regula? ¿Cómo se llama la ley que regula la precarga? La ley de Frankenstein. Muy bien. A ver. ¿Quién me explica qué es la ley de Frankenstein? Para entender. Si no, es lo básico. Porque si yo no entiendo la ley de Frankenstein, chicos, no voy a entender patologías. O no voy a entender primero qué es una precarga, o el shock hipovolémico, o no voy a entender, ¿no? Cuando un paciente tiene pues, un shock cardiogénico, no voy a entender cuando un paciente tiene alguna patología, cuando ya tiene con la insuficiencia cardíaca per se, no, porque todo eso afecta. A ver, ¿qué explica la ley de Frankenstein? A ver, te escucho. Explica la contractilidad, ¿no? Que el corazón, mientras que tiene más sangre, va a necesitar mayor fuerza de expulsable. Ok, muy bien. Está bien. Los negativos positivos van a interactuar en ello. Y con ello las curvas se expresan, ¿no? De forma ascendente y en horizontal. En relación a eso, ¿no? Si es que aumenta la precarga, la precarga, el gasto cardíaco también aumenta. Ya, muy bien, según la fórmula, ¿no? Claro, si aumenta la precarga, de alguna forma puede aumentar el gasto cardíaco. Y si disminuye la precarga, puede disminuir el gasto cardíaco. Lógico, en su población lo compensa. Por ejemplo, ¿en qué momento sería bueno que nuestra precarga aumente? ¿En qué momento? ¿Oh? Muy bien, fisiológico, ¿cierto? Es decir, cuando yo hago ejercicios, a ver, por ejemplo, ¿ustedes creen que ahorita que nosotros estamos conversando, ahorita estaríamos utilizando el 100% de nuestro gasto cardíaco? No estamos utilizando el 100%. Pero si yo me pongo ahorita, ¿no? Les digo ahorita ya chicos, vamos a hacer una prueba, una prueba fisiológica, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Después vamos a correr 2 veces en la universidad
Y a cada uno de nosotros nos vamos después a apuntar la frecuencia cardíaca, nos vamos a tomar la presión, ¿no? Y vamos a, de alguna forma, hacerlo más bonito y vamos a hacerle un ecocardiograma para ver cuánto está el gasto cardíaco de cada uno. ¿Cómo creen que estarían esos tres parámetros? Pregunta de examen. ¿Cómo estaría la precarga? ¿Cómo estaría la contractilidad? ¿Y cómo estaría nuestro gasto cardíaco de un paciente? Después de haber corrido 2 veces más, algunos de nosotros, yo sí a veces juego bifulmito, pero digo, la mayoría de nosotros no es que si hagamos ejercicio con frecuencia, algunos probablemente sí, ¿no? Entonces, imagínense, a la primera vuelta ya vamos con la lengua afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque es la adaptabilidad que necesitamos nosotros para que funcione bien. Lo mismo, ¿dónde está nuestra reserva de sangre? A ver, ¿cómo es que hace fisiológicamente nuestro cuerpo para que aumentemos la volumen? Como dijimos, ahorita que estamos acá conversando, nuestro gasto cardíaco es el mismo. Pero cuando yo hago ejercicio, aumenta mi gasto cardíaco. ¿De dónde sale esa sangre? ¿Dónde está? ¿Dónde se acumula? ¿Está en el pulmón, en el hígado, en el estómago? ¿Por qué tenemos reserva de sangre? ¿Y dónde está? Para que entiendan esto, porque si no, no van a entenderlo. En las piernas. Es decir, en las venas de nuestras piernas está nuestra reserva de sangre. Por eso que cuando yo de alguna forma hago ejercicio, ¿no? cuando yo hago ejercicio, esta sangre que está en reposo en nuestras venas de las piernas va a retornar, por eso va a aumentar la precarga, ¿no? Es nuestra sangre de reposo. Entonces, finalmente van a empezar, acuérdense, las venas tienen unas válvulas que finalmente hacen que se contraigan las válvulas, y estas válvulas van a hacer que la sangre pueda fácilmente ir como parte de la precarga. Entonces, eso es importante, chicos, para poder entender que es la patología, ¿no? O poder entender los procesos fisiológicos cuando se alteran, ¿no? Muy bien, como decía su compañero, entonces, ¿qué es la precarga? Que está regulada por la ley de Frank-Starling, es la traducción de esto. Si tiene que ver con el cardiomiocito funcionante, lo que explicábamos al principio, ¿no? El cardiomiocito de trabajo de contractilidad. ¿Qué hace? Cuando llega más sangre, el corazón se distiende más. ¿Pero qué se distiende? No el pericardio, sino es el cardiomiocito. El cardiomiocito está así, y cuando le llega más sangre, ¿qué hace? Se pone así. Entonces, al ponerse más grande, el cardiomiocito, ¿qué va a hacer? Lógico, porque está llegando más sangre, ¿no? Entiéndase, ¿no? Está llegando más sangre, le llega una gota y está así, entendamos para entender. Le llegan 1 litro y se pone así el cardiomiocito, porque va a tener más volumen. Entonces, ¿qué va a pasar con este cardiomiocito? Va a tener mayor entrada de ¿qué? De calcio. ¿Y qué va a hacer? Se va a contraer con más fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Que aumente o que haya una mayor la carga. Primero, haya mayor precarga y aumenta cuál sea su contractilidad, compañero. Finalmente, la precarga va a influenciar en la contractilidad, sí, porque mientras más volumen, mayor contractilidad. Esa es la ley de Frank-Starling. ¿No? Y como dice su compañero, ¿qué sistema regula la contractilidad miocárdica? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? ¿Por medio de qué receptor? Beta 1 adrenérgico. ¿Por medio de qué? Catecolamina. La catecolamina, ¿no? El beta 1. Es decir, nuestro corazón, ¿qué es lo que más receptores tiene? Beta 1, así es. ¿Y qué sistema es ese contraparte? Ya, ¿por medio de qué? M2 muscarínico. M2 muscarínico. ¿Cómo? No, muscarínico. Muscarínico. M2. M2 es muscarínico, por eso es M2, ¿no? M2. Si fisiológicamente el sistema adrenérgico aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestra contractibilidad, el sistema parasimpático hace lo contrario, ¿no? Es decir, disminuye nuestra frecuencia cardíaca, disminuye nuestra contractibilidad. Y esto en farmacología lo tenemos, porque existen medicamentos inotrópicos, ¿estamos de acuerdo? Y existen medicamentos inotrópicos positivos y existen medicamentos inotrópicos negativos, ¿no? Eso de alguna forma es para poder entenderlo. Por ejemplo, un medicamento inotrópico negativo, ¿cuál es? Claro, no, pero como grupo general. En el atenol, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? Beta bloqueador. Beta bloqueador. Es decir, los beta bloqueantes lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la contractibilidad. En cambio, si yo le doy a un paciente dobutamina, ¿qué hace la dobutamina? La dobutamina estimula más el receptor beta 1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Aumenta la contractibilidad miocárdica. Claro, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad miocárdica. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces tenemos la precarga, tenemos la contractibilidad y tenemos la poscarga. ¿Qué ley regula la poscarga? La ley de Laplace. Estos chicos, acuérdense, ¿qué está o cuáles son los dos componentes más importantes para regular la poscarga? Es la válvula aórtica y la presión arterial sistémica.
Es decir, cuando la aorta se obstruye, o cuando nosotros estamos con un paciente, tal vez alguno de ustedes es hipertenso, no hay ningún problema ser hipertenso, es hipertenso, ¿qué pasa con la poscarga? Aumenta. Porque ¿qué es la poscarga? ¿Quién me define? Resistencia vascular, por ejemplo. No, ¿qué es la poscarga? No, a ver, repasamos de nuevo, porque estamos confundidos. A ver, primero, ¿qué nos traduce o qué traduce la ley de Laplace? ¿Es la ley de qué? Tensión-presión. Tensión-presión. Mientras mayor presión, mayor tensión. Eso es lo que de alguna forma ustedes tienen que recordar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una estenosis aórtica? Vamos a hablar de patología para entenderlo mejor. ¿Qué va a pasar? Fíjense que la arteria, la aorta debería estar abierta, está cerrada. ¿Cómo creen? Este ventrículo, cuando inyecte sangre, ¿cómo va a estar? Claro, va a tener mayor tensión, porque finalmente este corazón, para tratar de evitar mayor volumen, va a tratar de contraerse más y va a tener mayor presión. Mayor presión. ¿Y qué pasa? Después, ¿qué hace? Como empieza así, empieza a dilatarse. Empieza a dilatarse. Igual, imagínense un paciente hipertenso crónico. ¿Cómo van a estar esas arterias periféricas? ¿Van a estar rígidas o van a estar así abiertas? No, pues. Rígidas. Entonces, ¿qué va a hacer mi corazón? Tienen que, de alguna forma, hacer mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para poder enfrentar el gasto cardíaco. ¿No? Entonces, la estenosis aórtica y la hipertensión sistémica, ¿no? La válvula aórtica y la hipertensión sistémica son los dos factores más importantes. Cuando hay estenosis aórtica o hay una hipertensión arterial elevada, ¿qué va a hacer? Que la poscarga aumente o disminuye. Aumenta. Y si la poscarga aumenta, ¿cómo está el gasto cardíaco? Disminuye. Ah, sí, exactamente. ¿Ya? Entonces, todo esto, chicos, es la parte básica. Primero es fisiología. Pero lo que estamos haciendo ahora es que ustedes entiendan, ¿no? Con casos aplicativos, ¿no? Con casos aplicativos, para que entiendan cómo se afecta la precarga, cómo se afecta la contractilidad, la poscarga y la frecuencia cardíaca, que ya lo explicamos. Lo mismo, un paciente que tiene una fibrilación auricular, que tiene una frecuencia cardíaca de 150, ¿afectará el gasto cardíaco? Sí. Claro. Pues finalmente ese corazón que va a estar. Entonces, todo parámetro, chicos, es importante para entender patología. Muy bien. Seguimos. La parte del miocardio, que es la parte lógica es la parte del corazón. El miocardio, que está esta miocarditis bacteriana, que también puede ser algún caso, las propiedades que ya no igual. Muy bien. La contracción. Esto es, chicos, un poquito la contracción rápidamente, ¿no? Acuérdense que la contracción miocárdica o contracción cardíaca va a tener algunos parámetros importantes, que son la sarcómera, la zona H, la zona Z, ¿no? Va a estar dado por la actina, por la miosina, ¿no? Que son cosas que se pueden de alguna forma medir. Y finalmente esto va a llevar a la contracción miocárdica. Muy bien, nos vamos a esta parte que es importante. El potencial de acción. El potencial de acción, chicos, si ustedes se dan cuenta, hay dos imágenes acá. ¿Ya? Y vamos a ir describiendo algunos conceptos aquí. Uno que es el potencial de acción. Atención, chicos, rápido, para que ustedes puedan explicar esto así como se está rápido. Y un potencial lento. ¿Ya? Este potencial, si ustedes se dan cuenta, a ver, primera pregunta, solo para que ustedes lo vean. ¿Son iguales? No. Ahí ya me doy cuenta que es diferente, ¿no? Entonces, de alguna forma, o explicábamos nosotros, ¿no? Que había dos tipos de células, ¿no? Las células de trabajo, ¿no? Que son los cardiomiocitos funcionantes, y las células nodales, ¿no? Que son estas. Y de ahí tenemos las células de Purkinje, que son las células que están ya por debajo del nodo sinusal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, nuestro corazón va a tener dos tipos de potenciales, un potencial rápido y un potencial lento. En cuanto al cual es el que nosotros utilizamos, a ver, este lo utilizamos ¿para qué? Para la contracción, porque son las células de trabajo, y este lo utilizamos más que todo para la parte de la conducción cardíaca. Entonces, son cosas diferentes para poder entender la diferenciación. ¿Ya? Muy bien, si ustedes ven en este potencial de acción rápido, tenemos potencial 0, 1, 2, 3 y 4, ¿estamos de acuerdo? Y en el potencial de acción lento tenemos 0, 2, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá, chicos? Miren. Para eso es importante, para eso les dije creo que la semana pasada que enfocaran algunos conceptos. Lo primero que yo tengo que recordar es que es una despolarización
¿Y qué es una repolarización? ¿Qué es una depolarización? Primera pregunta. La positividad de la célula. La positividad, ¿no? Por la entrada generalmente de aniones, perdón, de cationes positivos, ¿no? Igual los cationes son positivos. ¿Ya? Le vamos a poner acá. Cation, carga positiva. Anión, carga negativa. Entonces, la despolarización es cuando ingresan cargas positivas. Y la repolarización es cuando salen cargas positivas, mayoritariamente. ¿Ya? Cuando salen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de lo que ustedes mayoritariamente van a ver en todos los libros, que es el potencial de acción rápida. ¿Ya? Entonces, acá están los electrolitos. Entonces, vamos a empezar acá. Acá tenemos ¿cuánto? Menos 90, ¿no? Que son los milivolts, que es de la que, o como de alguna forma va a iniciar el potencial de acción en reposo, que es acá, que es la fase 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace acá? Entra el Sodio. así es. ¿Y el sodio qué es? Canales rápidos de sodio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Canales rápidos de sodio. Si entra el sodio, ¿qué va a pasar acá? Se va positivo. Se va así, porque el sodio ¿qué es? Es un catión. ¿Ya? Acá está los cationes también. Entonces el sodio es un catión. Muy bien. Finalmente esto va a hacer que esto se despolarice. Es decir, que esta vez menos 90, como es un positivo, se vaya hacia 20. ¿Qué va a pasar de ahí? De ahí lo que voy a tener yo es esto. ¿Qué es la qué? ¿La entrada de qué? De calcio, por canales lentos de calcio. ¿Y qué va a pasar con el potasio? Se cierra o empieza a salir. Ahí es el efecto. Por lo tanto, si están entrando cargas positivas y están saliendo cargas positivas, ¿cómo creen que va a estar esta fase? Estable. ¿Cómo se llama esta fase? Meseta. Así es. ¿Cuál es el electrolito más importante en la fase de meseta? Es el calcio. Así es. Finalmente, ¿qué yo necesito? Necesito que esta célula haga toda esta función, porque si no se despolariza, no se repolariza y no hay potencial de reposo, ¿qué va a suceder? No se va a poder contraer el corazón o no va a poder de alguna forma mandar las células. En este caso es la parte de contracción. Por lo tanto, en la fase 3 lo que se va a suscitar es la salida de potasio. Así es. De potasio. ¿No? Entonces, al salir el potasio, ¿qué va a pasar? Es un cation. Y si sale, ¿cómo va a estar? Es negativo. Negativo. Está saliendo en positivo. Por lo tanto, finalmente, estos son los electrolitos que tengo que recordar. ¿Cuál es el electrolito más importante para la despolarización? El sodio. ¿Cuál es el electrolito más importante para la fase meseta? El calcio. ¿Cuál es el electrolito más importante para la fase de repolarización? El potasio. Así. Y por último tengo esta fase, que es la fase de... ¿No esta fase? En reposo. Acá que es importante, la bomba sodio, potasio, TPA. Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Algunos libros ponen la bomba sodio TPA en la fase 3? No. Al final de la fase 3. Claro, al final de la fase 3, empezando la fase 4. Entonces, fase 4 no. Fase 4. Es decir, en la fase 4 es mucho más importante la bomba sodio TPA. Entonces, si a ustedes le preguntaran en qué fase o en qué momento el corazón gasta energía, en una hipoteca. Al revés, ¿no? En el reposo debería más bien de no gastar energía. Entonces, ¿por qué? Porque utilizamos ATP. Por eso cuando es ATP, ¿qué significa? Gasto. Esta bomba sodio potasio ATP. ¿Qué hace normalmente la bomba sodio potasio ATP? Fisiológicamente. ¿Qué hace? Saca 3 moléculas de sodio e ingresa 2 de potasio. Saca 3 moléculas de sodio. Ingresa 2 de potasio. ¿Sí? ¿Así es? Pues al revés. No, tiene que ser así para que el potasio regrese a la célula. ¿Sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Sí, el sodio normalmente no debería estar en grandes cantidades. Así es. Recuerden, a ver, ¿por qué? No quiero que se lo tengan en memoria. ¿Cuál es el cation extracelular más importante? El sodio. ¿Cuál es el cation más importante? El potasio. El potasio. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo mucho sodio acá, y para sacar más sodio, es decir, si yo tengo mucho sodio y quiero sacar más sodio, ¿qué tengo que hacer? Transporte activo. No, gastar energía, ¿sí? Por eso. ¿Por qué? Porque está lleno de sodio, necesito más sodio, igual acá. Si yo quiero gastar energía para que entre el potasio, ¿qué tengo que hacer? Porque el potasio abunda en el intracelular, tengo que gastar energía. Para que se acuerden, no se lo traigan de memoria, sino para que recuerden cómo es esa funcionalidad. Muy bien. Entonces, este
potencial de acción, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque muy aparte del tema de la relación que yo puedo tener, es para el tema de los antiarrítmicos, ¿no? Es decir, recordemos que cuando se altera el potencial de acción, ¿qué puedo tener o qué patologías puedo tener yo? Lo que se llaman las taquiarritmias, ¿no? Por ejemplo, si este potencial de acción se prolonga o se hace más largo, el control de reposo se altera, o hay una mayor despolarización, es decir, cualquiera de estos efectos, ¿no? Por ejemplo, si no entra el calcio, ¿qué pasará con la fase de despolarización? Si no entra el sodio, disculpe. No habrá. No se inicia, señor. No se inicia. Si acá el calcio lo bloqueamos, ¿qué pasaría en la fase meseta? No existiría. ¿Qué pasa si yo bloqueo la salida de potasio? ¿Qué pasaría acá? Se prolongaría la fase de despolarización. Esto no empezaría, esto se bloquearía, esto se prolongaría. Es decir, dando medicamentos, lo que yo puedo hacer, ¿no?, en pacientes que tienen taquiarritmias, es bloquear estos efectos de estimulación. Porque las taquiarritmias finalmente van a ser, como dijimos, patologías que van a estar reguladas por el nodo sinusal y el nodo aurículo, bueno, el nodo sinusal en mayor frecuencia, que son supraventriculares o son infraventriculares. ¿Ya? Muy bien, entonces acá lo que voy a tener yo son medicamentos que de alguna forma pueden bloquear los potenciales de acción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 4 tipos de antiarrítmicos. A ver, ustedes me van a ayudar. A ver, los tipo 1, los tipo 2, los tipo 3 y los tipo 4. A ver, los tipo 1, ¿qué función cumplen? ¿Dónde los vamos a ver? O dónde van a actuar y dónde los tenemos? ¿Cuáles son sus grupos farmacológicos? A ver, el tipo 1, ¿cómo lo dividimos? En A. Hablan su libro, chicos, para que recuerden. Tenemos los dividimos en grupo A, B y C. Y ahí tenemos varios medicamentos. Tenemos, por ejemplo, la lidocaína, la procainamida, ¿no? Que mayoritariamente que son estos son anestésicos. Son anestésicos. ¿Qué más? La fenitoína. ¿La fenitoína para qué lo utilizamos? Como anticonvulsivante. Son medicamentos anestésicos, ¿no? Lidocaína, procainamida, ¿no? Fenitoína. ¿Qué van a hacer estos chicos o cómo van a actuar? ¿Cómo van a actuar? Es bloqueando la entrada de sodio. Así es. Este es el grupo 1A, lo que bloquea es la entrada de sodio. Este es el mecanismo de acción, ¿no? El bloqueo del sodio en el potencial de acción. Por lo tanto, pregunta para ustedes, así para que analicen. ¿Qué fase está alterada? En el potencial de acción. Bueno. Entonces, los antiarrítmicos tipo 1 afectan la entrada de sodio, por lo tanto, afectan la despolarización. ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que de una forma igual que por ¿ya? Pero miren, estos chicos, estos los utilizamos como antiarrítmicos, sí, en algunos casos. Por ejemplo, la silocaína lo utilizamos más que todo como antiarrítmicos, ¿no? Cuando tenemos taquicardias, por ejemplo, a veces, o taquicardias ventriculares que no son graves, ¿no? Y la fenitoína la utilizamos como anticonvulsivante. Pero ¿cuál es el problema, chicos? A ver, imagínense, justamente la vez pasada por tener el hospital. Imagínense a un adulto mayor, que tiene un problema en el nodo sinusal, se llama taquicardia, se llama la enfermedad de Chekhov. Y finalmente este paciente, yo le voy a hacer una, le iban a sacar, un lipoma, y le ponen silocaína. ¿Podría haber algún riesgo? Sí. Tiene una patología que se llama enfermedad del nodo sinusal. Cuando a veces en algunos pacientes hacen taquiarritmia, se llama taquiarritmia, porque te enfermo su nodo sinusal. No es raro entenderlo, ¿no? Te enfermo su nodo sinusal, puede ser taquio o bradiarritmia, porque te enfermo. Ok, si yo le pongo silocaína a ese paciente, ¿qué podría pasar? Lógico, lo podría hacer un bloqueo auriculoventricular, ¿entiendes? Y eso es lo que pasó. Le hicieron al adulto mayor en consultorio, ¿no? Bonito, le pusieron su anestesia, le estaban sacando su lipoma y el paciente se puso a poner frío, se puso pálido, empezó a vomitar y el cirujano, como buen cirujano, rápidamente lo llevó a la emergencia. Estaba bloqueado, ¿entiendes? Es decir, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado cuando yo utilizo silocaína, más bien en adultos mayores o cardiópatas. Ahí está la explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a bloquear la entrada del sodio y puede afectar ¿qué? Lo mismo,
La fenitoína, a ver, ¿cómo se pone la fenitoína? ¿Qué tengo que hacer con mi paciente? Si le digo al paciente, señor, ella se está... Lo voy a hospitalizar, le voy a poner fenitoína endovenosa, un paciente que está en un estado de convulsión. Ya que convulsiona, no para convulsionar. Ya sepan 1, ya sepan 2, sigue convulsionando. Está en convulsión. Que tiene 10-15 minutos convulsionando. ¿Le tengo que poner fenitoína? Sí, está indicado. Okay. Pero que tengo que monitorizar en este paciente que va a poner fenitoína. Así es, lo tengo que monitorizar, lo pongo un monitor. Porque este paciente, ¿qué me puede hacer? Un bloqueo. Me puede hacer un bloqueo. Entonces, siempre, chicos, y ahí va la recomendación, siempre hay que saber todos estos procesos porque finalmente en la vida real le va a pasar. Usted me le va a llegar un paciente que le ha muerto silocaína y no sabe, oye, pero la silocaína, ¿qué le cae? La silocaína, una anestesia. ¿Qué le va a afectar al corazón? ¿Estamos de acuerdo? O la fenitoína. Oye, pero eso no está en el cerebro. ¿Qué le va a afectar al corazón? Pero si yo tengo otros conceptos básicos que voy a entender, ahora sí, bien. De ahí tenemos, vamos a ir ¿no? De ahí tenemos medicamentos que hacen el bloqueo o bloquean la entrada de calcio. Por lo tanto, ¿cómo se llamarán estos? Calcio antagonistas. ¿A qué grupo pertenecen los calcio antagonistas? 4, 2, 1, 4, 2. No. Por eso, acá le posté en orden, pero es así, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, así. ¿Cómo es? A ver, ¿qué es eso? 4, ¿sí? 3, ya me morí. No, 3 no es. 4 es. 4, sí. 2, 4, sí. 4, ya. A ver, por lo tanto, los calcio antagonistas, chicos, tenemos dos tipos de medicamentos. Los calcio antagonistas se subdividen en dos grupos, los hidropiridínicos y los no hidropiridínicos, ¿ya? Ok, muy bien, entonces, dentro de los calcio antagonistas, chicos, tenemos dos grupos, los hidropiridínicos y los no hidropiridínicos, ¿ya? Los hidropiridínicos son antihipertensivos, son vasodilatadores, son antihipertensivos puros. Los no hidropiridínicos son antiarrítmicos. Y acá tenemos dos medicamentos, el Litiasen y el Verapamil, que son los medicamentos característicos. Entonces, este Litiasen y Verapamil, más que antihipertensivos, ¿qué será? ¿Qué dijimos que esto qué hace? ¿Cómo se le llaman estos medicamentos? Antiarrítmicos, ahí está, el Verapamil y el Litiasen. Ok. De ahí tenemos otros medicamentos que lo que van a hacer es bloquear ¿qué? La salida de potasio. ¿Cuáles son? La amiodarona. Este es el medicamento que más van a ver ustedes en los hospitales. La amiodarona para todo, pero lógico, hay algunas indicaciones que sí encuentran la amiodarona. Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con el grupo 2? Los beta bloqueadores. ¿No? Que vamos a ver los que son, ¿no? Selectivos, no selectivos, ¿no? ¿Dónde actúan esos? ¿Dónde actúan? Acá. Actúan en el potencial de reposo, bloqueando la ATPase. Ese es el mecanismo por el cual acá tenemos, ¿no? Entonces atacando beta bloqueado. ¿Chicos? ¿Por qué dijimos los beta bloqueadores qué hacen? ¿Qué hacen con la frecuencia cardíaca? La disminuyen. No, los beta bloqueadores, ¿qué hacen con la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se llama eso? ¿Disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Cronotropismo, ¿no? Lo hemos pasado ya porque ya lo saben. Cronotropismo. ¿Cronos qué es? Tiempo. En la mitología griega, ¿cronos qué es? Tiempo. Por lo tanto, siempre cuando se afecta el cronotropismo, va a haber alteración en el tiempo. Frecuencia cardíaca aumentada o frecuencia aumentada o disminuida. En este caso, los beta bloqueadores, ¿qué hacen? Bloquean los receptores beta 1. ¿Qué hacen los receptores beta 1, dijimos? ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? La aumenta. ¿Qué hace con la contractilidad? Aumenta. Si yo bloqueo estos receptores beta 1, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca y la contractilidad? Disminuye. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Porque ese es el mecanismo de acción de los medicamentos. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, un paciente que tiene una taquiarritmia, ¿sería bueno darle un beta bloqueador o no? Tiene una frecuencia, a ver, un hipertiroideo, tiene una frecuencia cardíaca en 140, ¿le podría dar un beta bloqueador o no?
Sí. Claro. Sí, en hiper sí. Así es. Después cuando nosotros pediremos a incluir. Pero bien, vamos a ver cómo avanza. Muy bien. Ok, ya, entonces vamos a la otra parte. Miren, en esta parte, que son los potenciales de acción lento, acá el ion más importante no es el sodio, sino es el calcio, así es. Entonces, esa fase de despolarización no va a ser dada por el sodio. Vamos a borrar esto para que se ponga aquí. Entonces, acá ven ustedes, ¿qué dice? ¿Qué electrolito dice acá abajo? Calcio, así es. Entonces, acá el electrolito más importante es el calcio. ¿Hay fase de MZ? No hay como fase de MZ, ¿no? Fase 2 falsa. Acá está. Acá, entonces, miren, ¿acá qué hace? Acá tenemos la parte de la salida de potasio. Sí, acá entra calcio y acá sale potasio. Y acá tenemos algo importante, que acá decíamos, acá la parte más importante era la bomba sodio potasio ATPasa. Acá son los corrientes de los canales de Fanny. ¿Qué hacen las corrientes de los canales de Fanny? En estas células lo que van a hacer es que pueda entrar el calcio para que pueda finalmente producirse ¿qué? La despolarización. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción de reposo en la fase 4, en las células de trabajo, células de Purkinje, que es importante, la bomba sodio potasio ATPasa. En cambio, en la célula de corriente de calcio, la puerta más importante son las corrientes de Fanny. ¿Ya? La traducción de esto, miren, por ejemplo, ¿esto qué se parece? ¿Se parece a esto? ¿Sí o no? Esto así. Entonces, células nodales, ¿no? La célula nodo sinusal va a estar más especificado por este tipo de potencial de acción lento. En cambio, en Purkinje, ¿a cuál se parece más? ¿A esto o a esto? Así. Por lo tanto, desde el nodo sinusal para abajo va a estar más relacionado con la parte de potencial de acción, por lo tanto son diferentes. Y en el examen les podemos preguntar 1000 cosas. A ver, si les decimos cuál es el electrolito más importante en la fase de meseta, en el potencial de acción lento, ¿ustedes qué me contestarían? No. Ninguno, porque no hay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es el electrolito más importante para la despolarización en el potencial de acción lento, ¿cuál sería? ¿Te la fijas? El calcio. ¿Cuál es el electrolito más importante para el potencial, para la despolarización en el potencial de acción rápido? El sodio. ¿Cuál es el electrolito más importante para la repolarización? ¿Tendría que preguntarles yo ahí rápido o lento? No, porque el potasio es importante en los dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿En cuál varía? En la despolarización. Pero la repolarización no, porque la repolarización, el potasio sigue siendo más importante. ¿Ya? No caigan, chicos, ¿no? Okay. Lo mismo, es lo mismo de que estábamos ahorita viendo netamente para que ustedes lo vean, ¿no? Sodio, calcio, mayor, menor, rápida, lenta, no varía eso. Doctor, Sí. tengo una pregunta entonces. Ya, ¿qué haces? En la parte lenta, en el potencial de acción lento, Acá, ya. la fase 3, ¿cuál va a ser más importante para la repolarización? El potasio. ¿El potasio o el cierre de los canales de calcio? No, el potasio. El potasio es el electrolito más importante para la repolarización. Por la salida de potasio. No, está bien. Lo que pasa, ya le hicieron su compañero. Cuando, para que él también entienda cómo se cuando cuando el calcio va entrando por canales lentos. Canales lentos y tipo T también. Así es. Entonces, va entrando el calcio, va entrando el calcio. ¿Y qué sucede acá en esta fase 2? Se cierran los canales de calcio y sale potasio. Claro. Está bien lo que dice su compañero, ¿no? Pero finalmente el electrolito más importante en la fase 3 en los lentos es el potasio. Pero lo que sucede también acá, cuando esto va entrando, para que se produzca esto, se tienen que cerrar los canales de calcio. ¿Sí? Doctor, en la fase 4 del potencial lento también se conoce como la parte de pre-repolarización, porque en realidad nunca se repolarizan por completo. Así es. ¿Por qué? Por el mecanismo de esta corriente que se llama corriente de los canales o corriente de Fanny. Corriente, es el sodio, ¿no? No, calcio. Calcio. Corriente de Fanny es calcio fuerte. Porque yo había leído la fisiología de Bohr, que es un libro que dice que los canales de acá se activan las corrientes de canales de sodio. Acá. Ajá, en la fase 4. No, Acá. ajá, se llaman canales rápidos de sodio, Ya. HCl. Ya, acá.
No, en la No, acá no, en el acá, lento. acá no puede ser porque acá el sodio no ingresa para nada. No, por eso lo había... No sé. Ah, ya, ok, ya te entendí. Tú dudas, nada. Porque acá el calcio, acá el electrolito más importante es estas corrientes de Fanny. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que el calcio ingrese para el cerebro. Esa es la respuesta. Y entonces la peor represión del calcio vuelve a interesar. Claro, Ya. claro. Sí. No te marees, no te marees. Es decir, acá lo que tiene que interesarte es que estas corrientes Fanny lo que van a hacer, ¿no?, es que ingresen calcio. Fanny es alegría, ¿no? Sonrisa. Alegría, sonrisa. Los carranes de la sonrisa son importantes para que pueda entrar el calcio y se pueda realizar. ¿En qué fase? En la fase de realizar el reposo para que finalmente el calcio ingrese acá. En cambio acá no, acá te decíamos que era importante la bomba sodio y potasio pedazo, porque lo que yo quiero es que entre sodio, ¿estamos de acuerdo? Por diferencia. Por eso acá no le decía bomba sodio y potasio pedazo, porque acá no es importante el sodio, acá es importante el calcio, la corriente FAN. Muy bien. Y con esto seguimos. Entonces, lo que les decía, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, chicos, como ustedes ven, acá ya nos hemos mareado, yo veo esto, acá soy estudiante como ustedes, nunca voy a aprender esto. Ya, mi hermano. Pero hay que tener algunos conceptos, chicos. Miren, si nosotros vemos, mira, acá tenemos sístole, tenemos diástole y tenemos sístole. Miren, acá en la sístole tenemos dos fases, miren, nada más. La contracción isovolumétrica y la inyección. Pero vamos a ir poniendo con color. Vamos a poner acá primero la sístole. La sístole, ¿con qué sonido está relacionado? Con el primer ruido. ¿Qué traduce el primer ruido? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Esa parte es importante. Cierre de válvulas auriculoventriculares. Vamos a poner acá. Y la sístole tiene dos fases, que es la contracción isovolumétrica y la eyección. ¿Qué significa contracción isovolumétrica? Que en algún momento, cuando se está contrayendo el corazón, ¿qué necesitamos? Primero, que la presión... A ver, si este corazón se contrae, voy a poner el ejemplo del ventrículo izquierdo y la aorta para entender. Bien. Entonces, si esto se contrae, ¿qué va a pasar con la válvula aórtica? Se va a abrir, ¿estamos de acuerdo? Se abre para que pueda inyectar la sangre. Eso es lo que sucede normalmente. Pero ¿qué pasa? Para que se cierre esta válvula que yo necesito, esta presión que está acá, ¿qué pasa? Que aumente o que disminuya. Que disminuya, porque si no esta válvula no se va a poder cerrar. Entonces, ¿qué sucede en la contracción isovolumétrica en la traducción? Disminuye la presión en este ventrículo para que esta válvula se pueda cerrar. Esa es la traducción. ¿Ves? ¿Quedó claro? Simple. Entonces, ¿qué sucede en la eyección? Al revés. Se abre la válvula aórtica, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se contraiga y pueda de alguna forma inyectar. ¿Y cómo tiene dos fases de eyección? Una eyección pasiva y una rápida lenta, o no hay lo mismo. Una eyección activa, donde se va el 70%, y una eyección pasiva, donde se va el 30%. Esa es la traducción. Entonces, ¿qué fases tengo yo en el sístole? Contracción isovolumétrica y eyección. Simple. En cambio, en la diástole, sí, ahí sí estoy un poquito más preocupado porque hay cuatro fases, ¿no? Acá sí hay cuatro fases. ¿Cuáles son? Relajación isovolumétrica, el flujo de entrada rápido, la diástasis o flujo de entrada lento y la sístole auricular. Vamos a entender cada uno. Lo mismo. Entonces, en la relajación, vamos a ver el ventrículo izquierdo. ¿Qué yo necesito? Acá al revés. Ya no me voy con la aorta, sino me voy con la aurícula izquierda, para entenderse el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se está llenando, que yo necesito que la válvula mitral esté cerrada, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar en algún momento cuando esto se está relajando mucho? Que yo necesito más bien que esto se abra, perdón, esto se cierre. ¿Qué sucede en este caso? Que esta presión que está en la aurícula tiene que ser menor que la presión que está en el ventrículo. Porque si no, ¿qué pasaría? Estaría abierta. Si hubiera mucha presión acá en la contracción de la aurícula, ¿qué haría? Que esta válvula no se cierre, que pase la sangre. Eso ya hablamos de patología. Entonces, acuérdense, para la contracción, ¿qué es? El ventrículo, aorta, y para la relajación, ¿qué es? Para que se acuerden, es aurícula, ventrículo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? En la relajación isovolumétrica, que yo necesito, la traducción, es que en algún momento la presión en el ventrículo sea menor que en la aurícula. ¿Para qué? Para que finalmente esto pueda llenarse. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Finalmente, esta aurícula que está llena de sangre va a hacer que pase el ventrículo, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿de qué forma? Rápida, ¿no? Es decir, pasa la sangre rápidamente. Y después, ¿qué va a pasar? Por un efecto, porque nosotros mayoritariamente estamos muchados parados. Por un efecto de gravedad,
va a haber un porcentaje que va a caer de entrada lenta, que es la caída. Es decir, acordémonos, por ejemplo, cuando hablemos, a ver, todos hemos ido a bañarnos a una piscina donde hemos visto una cascada. Cuando abren esa piscina, ¿qué es? ¿Cómo sale primero el agua? ¿No? Por presión, ¿no? Sale rápido y después va bajando un poco el volumen, es la misma presión. Es lo mismo, es decir, va a haber un flujo de llenado rápido, rápidamente, que netamente por la contracción, perdón, netamente por el tema de la caída rápida, y después va a haber como un remanente. Eso es la diástasis. Y la sístole auricular, ¿qué es? Es el último, porque finalmente para que caiga toda la sangre que hace el auricular, se contrae. Esto más o menos es el 20%. Es decir, el flujo de entrada rápido y la diástasis es el 80% y el 20% es por el sístole auricular. ¿Ya? Entonces, finalmente todo esto que va a llevar a la diástole. La diástole, ¿qué es? Finalmente está relacionado con ¿qué? Con el segundo ruido. ¿Qué segundo ruido qué es? El Cierre de la válvula semilunar. semilunar o sigmoide. Que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Ya? Muy bien. De ahí tenemos acá el tercer ruido. ¿El tercer ruido es patológico siempre? Pregunta examen. ¿Es patológico siempre? No, puede ser fisiológico. Por ejemplo, en una gestante, fisiológico. ¿Y qué es el tercer ruido? ¿Cómo se le llama? Ritmo de galope. Esa es la traducción. ¿Y por qué se produce el tercer ruido? Por un llenado ventricular rápido. Esa es la traducción. ¿Ya? Muy bien. Miren, y acá siempre, chicos, miren, lo que ustedes tienen que ver dos cosas: volumen y presión. Volumen es la cantidad de sangre, ¿estamos de acuerdo? Y la presión es lo que se va a contraer. Entonces, miren, si hay contracción, miren acá en esta fase, si estamos inyectando sangre, ¿cómo va a estar la presión ventricular? Si este corazón está haciendo eso, está botando sangre, ¿cómo va a estar la presión ventricular? Acá, aumentando. Entonces, en la inyección, la presión ventricular, ¿cómo va a estar? Aumentada. Acá está. Esto es en la sístole. ¿Y cómo va a estar el volumen? Disminuido. ¿Por qué? Porque lo estoy inyectando, ¿sí? Así es así. En cambio, nos vamos para el otro lado. En la relajación, ¿cómo estará? La presión disminuida. Acá está. ¿Cómo está la presión? Por eso. ¿Qué pasa? Porque el corazón está llenándose, como decíamos, ¿no? Se va llenando. ¿Es que el corazón está haciendo alguna presión para llenarse? Se va llenando el corazón. Está llenándose. Pero ¿qué va a pasar con el volumen? Va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando. Entonces, en la sístole, perdón, en la diástole, esto disminuye, ¿estamos de acuerdo? Y esto aumenta. Todavía tengo mi electrocardiograma. ¿Con cuál? Claro, acuérdense que este es un ciclo. El QRS no va a tener alguna alteración. Entonces, acá la pregunta es, ¿no? Acá la pregunta es, la parte de la onda P, ¿no? Cuando el corazón se contrae, va a estar más relacionado con ¿qué? Con el complejo QRS. En cambio acá, cuando el corazón está relajado, ¿con qué? Con la onda P. Es decir, la onda P va a estar relacionado con la sístole auricular. ¿No? Acuérdense, a ver. ¿La onda P qué traduce, chicos? Aprovechamos. ¿La onda P qué traduce? ¿Cuál? De la ¿Repolarización? No, despolarización auricular. ¿El QRS qué traduce? Despolarización auricular. ¿Y la onda T qué traduce? Repolarización. No existe la repolarización auricular, ¿verdadero o falso? Pregunta de examen. Yo no la veo, ¿qué pasó? ¿Se perdió? ¿Verdadero o falso? No existe. En un potencial de acción, un electrocardiograma, no existe la repolarización auricular. Si existe, está acá metido, sino que no se ve. Acá está la repolarización entre la onda P y el complejo QRS. Sino como es una onda chiquita no se ve, pero sí existe, sí fisiológicamente existe. ¿Cómo sería una pregunta de ese tipo? Más o menos. Claro, es decir, si existe o no existe. Es decir, Solamente eso. claro, porque sí existe. Es decir, si no hubiera repolarización auricular, no podría existir el ciclo cardíaco ni la potencial de acción, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sino que no se manifiesta, ahí está la respuesta. Visualmente no se manifiesta en un electrocardiograma, pero fisiológicamente esa es la diferencia. ¿Quedó claro? Sí, porque ¿cómo ponerla? Porque la verdad es que sí existe, pero... Claro, sí existe, no pero el electrocardiograma no se logra ver con una onda. Esa es la explicación. Ya, chicos, muy bien. Entonces, esto, chicos, es
de alguna forma lo que ustedes tienen que recordar. A ver, ¿qué van a hacer su resumen? Eso. Pero no quiero que solamente sigan el concepto que yo les he dado, quiero que revisen qué es contracción isovolumétrica, qué es la eyección, qué es la relatación. Por ejemplo, les puedo preguntar en el examen, indíquenme las fases de la sístole. ¿Cuántas podrían? 2. Indíquenme las fases de la diástole. ¿Cuántas podrían? 4. Muy bien. Y yo les digo, explíquenme sus palabras qué es la diástole. Llenado lento. Llenado lento, sí, ese es el llenado lento. Yo les puedo poner, a ver, ¿qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje del llenado ventricular es producido por la sístole auricular? Le dijimos 20%. No pregunten, lo que tienen que hacer ustedes es el resumen. Doctor, si tengo que leer un libro de fisiología, no se puede leer libro de fisiología, chicos, porque no les va a alcanzar el tiempo. ¿Qué tienen que leer? Manuales con STEM, ¿no? Que está resumido. Dos palabras nada más de lo que ustedes tienen que saber sobre el contexto. Sí. La contracción isovolumétrica está relacionada con los estructuras de la mano. Claro. Lo que pasa es que, acuérdate, para que, a ver, ¿qué pasa en la contracción isovolumétrica? Para que se pueda entender mejor. Esto es tu aorta y esta es tu ventriculación. Entonces, normalmente, ¿qué pasa en la fase de eyección? ¿Qué tiene que haber? Esta válvula aórtica se tiene que abrir, ¿estamos de acuerdo? Para que este corazón se contraiga y finalmente pueda salir la sangre. Eso es en la fase de eyección. ¿Qué sucede en la contracción isovolumétrica? Que yo necesito que esta válvula se cierre. Pero para que se cierre, ¿qué yo necesito? Porque, ¿qué pasa cuando inyectamos sangre? La presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la aorta, si no, no saldría la sangre, ¿estamos de acuerdo? Muy aparte de lo que apertura la válvula aórtica. ¿Estamos bien? Son esos tres conceptos. Okay. ¿De qué sucede? ¿Qué sucede en la contracción isovolumétrica? Yo necesito al revés, que la presión acá en el ventrículo izquierdo sea mayor que en la aorta. ¿Para qué? Para que se cierre la válvula aórtica, porque si no, nunca se va a cerrar. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Sí? No, te veo confundido. Si veo confundido a alguien, es usted. Lo dibujo. Ventrículo, ¿estamos de acuerdo? Ok. Válvula aórtica. No es así, sino estoy haciéndolo para que se entienda. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué sucede? Para que se pueda inyectar el corazón, vamos a ir a la eyección para entender mejor. ¿Qué necesito yo? Que esto se contraiga, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que va a haber presión, ¿sí? ¿Qué necesito? Que esta válvula aórtica se abra, aquí lo voy a poner. ¿Y qué necesito? Que la presión en la aorta disminuya, ¿estamos de acuerdo? Porque finalmente no podría verse la eyección. ¿Qué sucede en la contracción isovolumétrica? Al revés, lo que yo necesito acá es que esto, claro, que la presión acá, ¿qué hacemos? Disminuya, que sea menor. Que la presión disminuya, ¿para qué? Para que esta válvula se cierre. Pero que yo necesito en ese caso que la presión en la válvula aórtica sea mayor que la presión del ventrículo izquierdo, porque si no, no se va a cerrar. No se va a cerrar. Ahora sí quedó más claro. ¿Sí? ¿Todo? ¿No hay dudas? ¿Y le digo que dibujen? ¿Lo dibujan en el examen? ¿Quieren ya? Ah, ya, ¿no? Igual. Ay, chicos. Esta es la fisiología. La otra semana, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, nos vamos a dar cuenta porque es importante eso, porque todo esto se altera. Muy bien. Descansamos, chicos. Yo sé que pasó bastantes temas. Son 8:47. Descansamos 5 minutos. Ya vayan al baño, tomen agüita, respiren. Regresamos porque vamos a hacer esta parte también. ¿Ya?